El fuego invisible es una novela de búsqueda. El protagonista principal, David Salas, es un profesor de lingüística del Trinity College de Dublín que de repente se ve impelido a viajar a Madrid por una cuestión familiar, y allí tropieza con una vieja amiga de su abuelo escritor, un abuelo al que él tenía mucho cariño. Se llama Victoria Goodman, tiene una escuela de élite para escritores y están digamos, en esa escuela, entregados a discutir sobre el cuento del Grial de Chrétien de Troyes. Es un libro del siglo XII muy importante en la literatura tradicional europea. A partir de ahí, David Salas descubre que hay un oscuro secreto en esa escuela, se ve impelido de nuevo a buscar cuestiones vinculadas a esa obsesión de Victoria Goodman, que es el cuento del Grial de Chrétien de Troyes, y termina en una carrera en pos del Grial que finalmente se revelará como algo verdaderamente sorprendente. Esa revelación es el fuego invisible. Yo llevo años escuchando que el Grial es materia ibérica, que es un asunto muy vinculado a la península ibérica, y es verdad que en algunas obras tradicionales como el Parzival de Wolfram von Eschenbach, que es un libro de inicios del siglo XIII, ya se insinuaba que los orígenes del Grial estaban justo en España, vinculados a la zona norte, a la cornisa norte de la península ibérica. Pero yo quise convertirlo en materia de mi novela en el momento en el que vi que había una enorme controversia en este país sobre si el Grial que se guarda en la Catedral de Valencia y el Grial que se guarda en San Isidoro de León estuvieron o no en la mesa de la Última Cena. Me pareció interesante explorar eso, aunque finalmente me desvié, me quedé en el camino literario, porque descubrí que lo importante del Grial no es el objeto, lo importante del Grial es lo que significa, y el Grial es un objeto, una reliquia que ilumina la conciencia, no necesariamente una sala o un lugar físico, ilumina el interior de quien lo posee. A mí me ha iluminado mucho el proceso de preparación de esta novela, y de hecho, bueno, la propia portada es un poco una metáfora de esa iluminación conectada una vez más con el arte. De repente descubrí que hay una serie de pinturas ejecutadas a principios del siglo XII en los Pirineos españoles, en las que aparece representado ya el Grial 6 décadas antes de que se le mencionara por primera vez en el cuento del Grial de Chrétien de Troyes, que es la primera obra escrita de la tradición europea que menciona el Santo Grial. Ese anticipo me pareció muy significativo, porque demostraba que efectivamente Wolfram von Eschenbach y otros grandes medievalistas tenían razón. El Grial se inventó, entre comillas, en España, y a partir de ahí la iluminación de ese hallazgo, la conexión entre literatura y arte, me dio la pauta para poder construir el corazón teórico de la novela. Otra cosa es la intriga, la acción, los personajes, las sorpresas, algún muerto que aparece también en el camino, que necesariamente están en una novela de este tipo. Es un viaje que les va a llevar primero a Madrid. En Madrid descubriremos cosas que están ahí en lugares públicos, accesibles a todo el mundo, pero en las que nunca nos hemos fijado y que también tienen su componente misterioso. Después esos mismos personajes viajarán a Barcelona, se encontrarán en la cima de la montaña de Montjuïc con el Museo Nacional de Arte de Cataluña, donde están estos frescos que son impresionantes, pero habrá una parte de los protagonistas que transitarán por el Pirineo oscense en Huesca, y en concreto por algunos lugares muy evocadores, San Juan de la Peña, por ejemplo, o cerca de San Juan de la Peña una iglesia muy particular que se llama de la Santa Cruz de las Serós, en donde van a encontrar algo que yo creo que es único en la historia de la arquitectura románica española, y es una iglesia secreta dentro de una iglesia. Todo eso es verdad, son escenarios que yo he recorrido, son referencias a libros y a documentos que existen. Como siempre, lo que he tratado es de despertar la curiosidad del lector y de que termine convencido de que si las cosas no son como yo las cuento, se parecen mucho. Es curioso que me preguntes esto, porque la cena secreta, claro, es verdad que es un libro que habla sobre la última cena de Jesús, donde estuvo el Santo Grial teóricamente, y esta es una novela que tiene como trasunto el Santo Grial. Pero fíjate, la conexión de arte es muy curiosa.
En realidad el Grial, tal como se describe en estas fuentes medievales originales que mencionan por primera vez esta reliquia, se pintó en estos frescos de Taúl, donde no está representada la Última Cena, está representado el Apocalipsis. Y eso es una pista sobre a dónde quiero llegar con esta novela. No hay conexión evidente entre ambas, pero es verdad que alguna conexión sutil sí que existe. Es un reconocimiento en casa, es decir, se me da en el país al que pertenezco, es un galardón, es el máximo galardón de las letras digamos, de habla española, y por lo tanto para mí es un enorme orgullo el poder incorporarme a la lista de los 66 autores ganadores de este premio, ¿no? Pero además supone algo más, ha supuesto en este tiempo que nos separa de la concesión del premio a la publicación de la obra, ha supuesto una inyección de cariño por parte de los lectores, de los libreros, de los periodistas culturales, de la gente implicada en el mundo del libro, extraordinario, y me siento muy agradecido. Hay como una tendencia en los tiempos que corren a buscar siempre la adaptación cinematográfica de grandes novelas, ¿no? Quizá pudiera hacerse con El fuego invisible, pero yo no tengo ninguna prisa en particular. Creo que para que esto funcione debe leerse. De alguna manera, el Grial se inventó en una novela, el Grial debe encontrarse en una novela. Esa es mi conclusión a este respecto. ¿Que más adelante surge la posibilidad de llevarla a la gran pantalla? Bueno, estudiémosla, ¿por qué no? Pero no tengo prisa.